Bien, Que ni te cases ni te embarques. ni te cases ni te embarques. Bueno, igualmente, lo que les iba a contar hoy a todas las personas que nos están escuchando, nos están observando, bienvenidos, bienvenidos a esta maravillosa industria. Viajes y turismo es la industria de la cual nos sentimos orgullosos y la cual venimos representando e invitándote. Hoy tenemos nuestra orientación empresarial. 9 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora del este, Estados Unidos. Sincroniza tu reloj desde el lugar donde nos estés escuchando. Puedes hacer tus preguntas, puedes eh, decirnos, manifestar todas tus inquietudes, que estamos atentos a resolverlas. El enlace de Zoom lo encuentras posteado en nuestras redes sociales. Todos son bienvenidos a este maravilloso encuentro. Hoy queremos invitarlos a que reprogramen un poco sus mentes, a que salgan de aquellas creencias limitantes que no los dejan avanzar y que no dejan que ustedes avancen en sus negocios y en sus vidas y puedan reprogramar todo esto para tener unas vidas más plenas, más favorables, más abundantes. Por eso nos reunimos acá, deseosos de entrenarnos, de capacitarnos y sobre todo de compartir este maravilloso conocimiento que es la reprogramación de creencias por medio de libros. Venimos haciendo esto por medio de libros de autores maravillosos, bestsellers. Así que por favor no se pierdan este maravilloso encuentro y vamos a dar inicio el día de hoy, este martes, un martes glorioso, maravilloso. Vamos a dar inicio a esto tan hermoso con esta familia que amo tanto. Dice, ayer nos quedamos en aquello de creer en la creencia. Greg nos estuvo contando en este libro, Curación Espontánea de las Creencias, de Greg Braden. Greg nos estuvo contando la historia de un piloto que tenía que tomar una decisión y era que, bueno, ¿se acuerdan? Iban a aterrizar, el aterrizaje era de aterrizaje forzoso, iba a morir uno de los tripulantes. Y el tripulante, ¿qué fue lo que hizo? Reconstruyó su creencia, armó en su imaginación y en su deseo, armó todo el tren de aterrizaje y así fue como él se salvó. Esto lo podríamos llamar milagros, los milagros aquellos que la ciencia no puede explicar, pero así sucedió en esta historia. Greg lo que viene hoy a contarnos es una historia de éxito de una mujer. Él nos dice, lo que sigue es una historia verdadera, porque la historia del avión era una historia de un programa, ¿lo recuerdan? Pero él va a llevar a la realidad una historia similar. Y dice, lo que sigue es una historia verdadera en la que se plasman estos principios. El principio del mentalismo, el principio de la creencia, el principio del deseo, ¿sí? Bueno, lo que vienen haciendo las leyes universales con nuestras vidas, que de pronto no lo tenemos muy claro, y estos son estos principios. Entonces dice, es la historia de la determinación de una mujer por tener éxito donde nadie antes lo había conseguido. En uno de estos principios también está la ley de la atracción, la ley de la polaridad, la ley de la causa y el efecto. Entonces acá vamos a estar disfrutando de cómo se presentan estas leyes en nuestras vidas y en lo que cotidianamente nos sucede. Dice, milagros, entre comillas, de la vida real. En 2005, Amanda Denison, espérame mi amor, que tienes el micrófono abierto. Listo. Disculpado. Bueno, dice, Amanda Denison de Alberta, Canadá,
quedó registrada en el libro Guinness de los Récords por haber realizado la caminata sobre el fuego documentada más larga de la historia. Muchos individuos han realizado esta experiencia, utilizándola como herramienta para acumular confianza en los seminarios de crecimiento personal. Pero lo que diferencia la caminata de Amanda fue todo el tiempo que mantuvo la concentración que le permitió realizar su proeza. Aquel día paseó sobre un lecho de más de 70 metros de brasas ardientes a una temperatura media de 850 grados centígrados, siendo la primera persona que logra caminar esa distancia sin sufrir lesión alguna. En el pasado se han formulado teorías científicas para explicar cómo la gente es capaz de andar sobre brasas ardientes sin quemarse, aunque cubriendo distancias mucho más cortas. Y de hecho eso lo podemos hacer todos. Escuchen esto. Las hipótesis incluyen factores como la rapidez del movimiento de la persona y la posibilidad de que una fina capa de sudor aísle los pies del fuego. Por eso les digo, esto todo lo podemos hacer porque científicamente se puede hacer. ¿Qué pasa? Estas teorías se derrumban ante los 70 metros de brasas ardientes que recorrió Amanda. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué es la diferencia de la otra gente que la acompañaba aquel día de verano de 2005 y le permitió realizar tal proeza? Tal vez la mayor pregunta sea, ¿qué le ocurre a cualquiera que hace algo tan milagroso? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de gente que hace cosas que parecen ir en contra del sentido común e incluso violar las leyes de la física y de la naturaleza, al menos tal como las entendemos en nuestros días? Los noticieros televisivos, por ejemplo, han contado historias de soldados que volvían de los campos de batalla de Irak con heridas que según sus médicos les impedirían volver a caminar. Y entonces ocurre algo, una experiencia interna que no se comprende bien en términos médicos. Y al año siguiente esa persona está corriendo una maratón. También oímos hablar de individuos comunes que de repente parecen tener una capacidad sobrehumana que nunca había demostrado antes. Por ejemplo, la fuerza que demostró Tom Boyle de Tucson, Arizona, para salvar la vida de otra persona en verano de 2006, cuando vio que un adolescente había sido atropellado y había quedado debajo del vehículo. Corrió a la escena del accidente y levantó el coche lo suficiente para que el conductor sacara al muchacho. Después del incidente, Boyle ofreció un vislumbre de su estado mental cuando levantó el vehículo. Y lo único que podía pensar era, ¿y si fuera mi hijo? Dijo este señor Boyle. Yo hubiera querido que alguien hiciera lo mismo por él, que se tomara el tiempo, le acariciara la cabeza y le hiciera sentirse bien mientras llegaba la ayuda. Aunque historias como la de Boyle no son frecuentes, tampoco son excepcionales. Y no podemos atribuir estos actos heroicos a la fuerza física de un hombre. En el verano de 2007, a mí me pasó algo muy similar en el 2007. Entonces dice, en el verano de 2005, el telediario de la BBC dio la noticia de una mujer que había levantado un peso 20 veces mayor que el de su cuerpo para liberar a un amigo que quedó atrapado debajo de su coche tras un accidente. La mujer, Kila Smith, de 1.70 metros de altura y 23 años de edad, perdió el control de su vehículo,
que se deslizó y se salió de la carretera. Cuando el automóvil se paró, ella pudo ver que la pierna de su amigo estaba fuera del coche y su cuerpo debajo. Salió por la ventana del conductor y después levantó el coche unos 15 centímetros por encima del suelo para rescatar a su amigo. Simplemente sabía que tenía que liberarlo, dijo después del accidente, y no había nadie más por allí en ese momento. Aunque estas cosas no ocurran todos los días, la cuestión es que ocurren, y sí que ocurren. A mí me sucedió algo muy parecido. Es que yo creo que todos hemos estado en ese estado de accionar así con que no sabemos cuál es la fuerza que nos mueve. Y por salvar a otra persona, hombre, eso sucede. Aunque estas cosas no ocurran todos los días, la cuestión es que ocurren. Y si le suceden a una persona o a una docena, ellos son la señal de que hay algo que está a disposición de todos nosotros. La clave parece ser que vivimos nuestras vidas basándonos en lo que creemos con respecto a nuestras capacidades y a nuestros límites. Por ejemplo, que no podemos levantar un coche del suelo porque está demasiado pesado. Solo cuando ocurre algo que nos cambia, como cuando la vida de otra persona depende de nosotros, es que es eso. Nuestras creencias limitadas también se transforman. Aunque esto solo dure un instante, entender que ese algo es abrir la puerta a posibilidades aún mayores de entendernos y de entender nuestro mundo. Nos debemos a nosotros mismos. Escuchen esto. Nos debemos a nosotros mismos y unos a otros. Descubrir los cambios que se producen dentro de las personas que pueden levantar coches para rescatar a otros o conseguir cosas similares que la razón dice que son imposibles. ¿Qué hay en la manera de pensar de estas personas con respecto a sí mismas que las diferencia de quienes las rodean? Y tal vez sea aún más importante saber cómo ese cambio en su manera de pensar con respecto a sí mismas se traduce en un cambio en lo que son capaces de hacer en el mundo. Wow. Responder estas preguntas en apariencia inocentes es desentrañar el que posiblemente es el mayor secreto de nuestra existencia. Y hacerlo es entrar directamente en el difuso reino que ha sido el campo de batalla de los filósofos y de las religiones durante siglos, y que ahora se considera la última frontera de la ciencia, el misterio de la conciencia y la realidad. ¡Wow! Lo que sigue es muy importante. Estén atentos, por favor. Nuestra creencia número 24. Un milagro que es posible para alguien es posible para todos. La clave de este misterio, tanto para los científicos como para los filósofos, es que nuestro mundo cotidiano no parece ser el mundo real. Más bien, estamos viviendo lo que se describe como una ilusión. No se asusten, pero escuchen. Escuchen y no lo dejen vagamente en la habitación de su cerebro. Escuchen esto. Más bien estamos viviendo lo que se describe como una ilusión, lo que los antiguos llamaron una realidad, sombra, el reflejo de algo más real que nuestro universo cotidiano. El hilo común que discurre a través de cada una de estas ideas es que, en realidad, lo real no está aquí.
Y eso es fantástico. Bueno, eso lo digo yo, lo dice Carolina, pero Greg nos dice, lo real no está aquí, ni siquiera cerca de aquí. Si bien está claro que nuestros cuerpos se encuentran en el mundo, la fuerza de vida que se expresa a través de ellos tiene su base en otra parte, en una realidad mayor que no podemos percibir desde nuestro punto de vista. Perdón. Chicos, yo sé que mi garganta a veces se me seca así, yo sé. Pero esto está de pelos. Así que estén atentos. Históricamente, la ciencia ha tendido a descartar este tipo de comparaciones, considerándolas como históricas, creadas por personas no científicas para explicar cuestiones que no entienden o para las que no tienen ninguna otra explicación. Hasta hace poco, ojo con esto, hasta hace poco. Ahora, las conversaciones científicas comienzan con la existencia de dimensiones superiores, la creencia, la creciente posibilidad de que nuestro mundo sea una simulación y la noticia de que la conciencia es la sustancia de la que todo está hecho. Tanto si miramos las cosas desde la perspectiva de la ciencia como de la espiritualidad. Todo sigue apuntando a la misma pregunta intemporal. ¿Cómo de real es nuestra realidad? Yo sé que para muchas personas esto suena algo como incongruente, suena algo difícil de aceptar y ahora mucho más difícil de creer. Pero para aquellos escépticos ya se está comprobando esto científicamente y cada vez son más las pruebas, porque todo es por medio de pruebas. Entonces, y hay muchos casos. ¿Qué por qué pruebas? Porque hay casos. Hay casos de que esto es así. Pero bueno, digamos de que esto es real, ¿ok? ¿Cómo de real es nuestra realidad? Nos dice Greg. Es una pregunta que él nos hace. Cuando se le preguntaban por la realidad, las respuestas de Albert Einstein a menudo sonaban más como las de un filósofo que como las de un científico. Suele decirse que afirmaba que la realidad es meramente una ilusión, aunque muy persistente, mostrándonos que sospechaba que nuestro mundo cotidiano podría no ser tan cierto como nos gusta creer. En una locución dada en la Academia Prusiana de las Ciencias el 27 de enero de 1921, Einstein, como científico, clarificó su visión de la realidad. Wow, acaba lo que nos dice Einstein. En cuanto las leyes matemáticas hacen referencia a la realidad, no son ciertas. Oh my God. Esto sugiere que aún no sabemos todo lo que se puede saber con respecto a cómo funciona el mundo. Y continuó. Y en la medida que las leyes matemáticas son ciertas, no hacen referencia a la realidad. Oh my God. ¿Cómo será para un científico darse cuenta de esto? Esto debe ser
O sea, para cuando Einstein se dio cuenta de eso, para él tuvo que haber sido un choque. Y no solo eso, creer en él, creer en lo que los números, lo que no veía, lo que no se ve, creer en lo que no se veía, creer en sus cálculos infinitos. Y no solo eso, todo el mundo en contra de sus teorías. Por eso es que este señor todavía resuena en la actualidad. Entonces dice Greg, ¿qué declaración más poderosa y honesta con respecto al punto en el que nos encontramos en nuestro entendimiento del universo y de nuestra existencia? En palabras simples y directas, la misma mente que descubrió cómo liberar la energía del átomo, donde la fórmula es E es igual a mc a la 2, nos estaba diciendo que aún no entendemos cómo funciona el universo. En el budismo mahayana se considera que uno de los sutras, los textos sagrados, ¿sí? Los sutras, los textos sagrados, más importantes en el en el Lankavatara Sutra, se cree que son qué librote, qué librote. Estoy asustada. Y lo más interesante del libro es que si ustedes lo observan, él tiene las citas, como quien dice, no me cree, vaya, investiguen dónde dice. Entonces, en cada uno, por ejemplo, en cada uno donde está la teoría de Einstein, entonces él tiene su referencia, entonces uno va y le da clic y te manda para la referencia, para el libro, para la investigación, y eso es genial, genial. Qué librote. Dicen, se cree que son las palabras exactas de Buda al entrar en la gran isla de Ceilán, ahora Sri Lanka, ahora se llama la isla, se llama Sri Lanka. Entre las principales claves de este texto está la idea de que en nuestra realidad no hay objetos externos. Ojo con esto. Todo lo que existe es conciencia. Dentro de la conciencia de todo lo que es, tanto el mundo de la forma como lo informe son productos de la imaginación subjetiva. Pues, y uno va a mirar y uno dice, sí, o sea, qué hay de diferente? Si todo lo que vemos es producto de nuestra, dice, imaginación subjetiva. El PC, el celular, la luz, Tesla, maravilloso Tesla. Todo lo que vemos es producto de nuestra imaginación subjetiva. Ay, carajo. Ahora entendemos, ahora entendemos. De modo que, si bien cualquier experiencia nos parece real, las enseñanzas nos dicen que una realidad posible solo se convierte en una experiencia real. Cuando dirigimos nuestra atención a nuestra sensación de un objeto, en otras palabras, lo que experimentamos como nuestra realidad cotidiana es una especie de sueño colectivo. Oh my God. Qué dato, ¿no? Ahí es cuando quisiera uno decir, yo quiero ser diferente, ¿cierto? Y yo quiero que me pasen cosas diferentes, no lo que le pasa a todo el mundo, ¿cierto? Ojo con esto. A excepción de pequeñas variaciones en el lenguaje, esta antigua tradición suena muy parecido a las teorías emergentes de que vivimos en una realidad virtual. cada vez asusta más. Tanto en las antiguas maneras de pensar como en las nuevas.
estamos íntimamente interconectados con la trampa de la realidad misma. En ambas, mediante nuestra interacción en el sueño, las posibilidades de nuestras mentes se convierten en la realidad de nuestro mundo. En lugar de pensar que somos foráneos, caídos misteriosamente en la experiencia de la realidad terrenal, estas tradiciones sugieren que somos inseparables de ella. Podemos hacernos una idea de lo profunda que es la interconexión entre nosotros mismos y la realidad si pensamos en la conexión entre una gota de agua y el océano del que forma parte. Es que loco. Aunque es posible separar la gota y el océano bajo ciertas condiciones, generalmente resulta difícil saber dónde comienza una y dónde acaba el otro. Para todo fin y propósito, tal como la gota y el océano no son el mismo elemento, nosotros somos parte de la realidad que estamos creando. Divino, divino. Lo que hace que la realidad virtual y las ideas del tiempo del sueño sean tan atrayentes son las similitudes inconfundibles entre lo que ambas dicen con respecto a cómo funciona la realidad. Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo 1, John Wheeler, de la Universidad de Princeton, sugiere que los seres humanos no solo desempeñamos un papel en la realidad, sino que desempeñamos uno de los papeles principales en lo que él denomina un universo participativo. Wow. Como participantes, estuvimos hablando de esto un buen rato. Como participantes, descubrimos que el acto de enfocar nuestra conciencia, mirar alguna parte y examinar el mundo, es un acto de creación en y por sí mismo. Nosotros somos lo que miramos. Nosotros somos lo que examinamos, los que examinamos el mundo. Y donde quiera que miremos, nuestra conciencia fabrica algo para que lo percibamos. El elemento común que constituye la clave de todas estas ideas es que en un universo participativo, tú y yo somos parte de la ecuación. Somos al mismo tiempo catalizadores de los sucesos de nuestras vidas y experimentadores de lo que creamos. Ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. ¡Wow! Ya vamos a terminar. Y nuestra creencia número 25 es la siguiente. En una realidad participativa, estamos creando nuestra experiencia, además de experimentar lo que creamos. Como creadores y experimentadores, la pregunta que debemos plantearnos es, si nuestra interacción con el universo está creando y modificando constantemente nuestro mundo, ¿cómo sabemos el efecto que tiene cada tipo de interacción? En otras palabras, ¿cuáles son las reglas que describen cómo funciona la realidad? ¿Somos lo suficientemente sabios para reconocerlas cuando las vemos? ¿O es posible que las hayamos encontrado? ¿Podrían las leyes de la física estar mostrándonos los diversos aspectos de cómo se despliega la realidad? Si es así, a medida que los científicos resuelven los misterios de la naturaleza, nos van mostrando las claves espirituales que nos capacitan y fortalecen. Sin embargo, desentrañar los misterios significa explicar todo lo que ocurre al enunciar las reglas. ¿Se acuerdan? Que se las mencioné
comenzar esto. Dice, y esto incluye las anomalías. Esos datos que no siempre encajan en las predicciones teóricas, como suele ocurrir con las anomalías, las que nos ayudan a desentrañar las claves sutiles del funcionamiento de la realidad. Esto nos lleva al punto en que nos encontramos ahora mismo. Chicos, abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Me voy a quedar en este punto. Creo que es suficiente información por el día de hoy. No se lo pierdan mañana. La búsqueda de las reglas de la realidad. Ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Recuerden que nosotros somos creadores de muchas de estas reglas, pero las reglas de nosotros, chicos, esas no son las reglas, ¿cómo les digo? O sea, esas no son las reglas, sí, tienen un cierto poder porque son creadas por nosotros, pero son nuestras reglas universales, las únicas que dirigen nuestras vidas. Nosotros tenemos reglas como sociedad para ser seres humanos que se conforman en una sociedad, en una comunidad, en una familia, sí, como personas. Pero los principios y las leyes universales hay que tenerlas claras. Y yo recuerdo que Lain García Calvo, todas las personas millonarias, exitosas, o sea, las personas que están en este planeta con esas características, siempre te van a estar hablando de los principios de la ley universal. Siempre te están hablando de lo mismo, porque estas personas han sabido practicar y poner en práctica en sus vidas estas leyes, y por eso es que funcionan, les funciona. Por eso es que tienen éxito, por eso es que tienen dinero, por eso es que si se acaba el dinero, ellos lo vuelven a conseguir. Por eso es que si llegan a fracasar, se supone que fracasos no hay, ya lo sabemos. Si se vuelven a quedar en bancarrota, vuelven y consiguen. ¿Por qué? Porque tienen claros los principios. Y ninguno de esos principios dice ni robar, ni matar, ni nada de eso. Tampoco es que vayamos a llevar esto a una religión, no. La creencia religiosa dice ciertas reglas, ciertos mandamientos que los llamamos también como reglas. Pero en realidad, la ley universal es aquella que es difícil como de sentir, pero constantemente está ahí reorganizando tu vida, orientando tu vida, guiando tu vida. Chicos, ¿alguien quiere compartir con nosotros algo? A usted les da duro este tema cuando empezamos a hablar de esto y yo he notado eso. A ver, ¿qué les pasó? No hay problema, no hay ningún problema. Recuerden, hay 7 leyes universales muy importantes. Yo se las voy a recordar. Es que yo las mantengo acá escritas a la mano. ¿Por qué? Pues porque Carolina está así. Miren, el primero es el principio del mentalismo. Todo es mente. El segundo, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia. El tercero es la vibración. Recuerda lo que dicen nuestros sentimientos, lo que dicen nuestras emociones. No es lo que dice nuestra jeta ni lo que dice nuestra mente, es lo que siente acá adentro, lo que el universo escucha. ¿Sí? La cuarta es la ley de la polaridad. Estuvimos hablando de esta ley de la polaridad, que si la aceptamos es encontrar la libertad. Cuando aceptamos la ley de la polaridad, vemos que no hay nada malo, ni hay etiquetas de blanco, oscuro, de negro de negro y blanco, de oscuridad y luz. Cuando aceptamos esta polaridad, las etiquetas en nuestras vidas existen para que nuestra mente esté organizada, pero en realidad la vemos como
a nuestro favor. La oscuridad, estuvimos hablando de la oscuridad, sí, esta semana, la semana que pasó. La quinta es la ley del ritmo. ¿Se acuerdan? Porque, mire, de la cuarta, que es la polaridad, sigue la quinta, que es la ley del ritmo. Esta nos habla mucho de alcanzar un equilibrio, ¿sí? De alcanzar un equilibrio en nuestras vidas. No llevar las cosas a los extremos, habla de paciencia, habla de tolerancia, habla. La sexta, la causa y el efecto, que es de la que igual nos va a hablar Greg. Yo creo que mañana nos va a hablar un poquito más de esta, de la causa y el efecto. De hecho, él la tocó al final. Y la séptima, en realidad son 12, pero hay 7 muy principales, que yo sé que si usted tiene estos 7 principios en su mente, van a hacer efecto en su vida. La 7 es la generación, porque a nosotros nos mueve muchísimo la ley del género. Y género hay en todo, en los animales, en las plantas, en nosotros. Eso es muy bonito, así que nada, a informarse un poquito de estas vidas, de estas leyes, perdón, a practicarlas en sus vidas, a ponerlas muy en práctica y a nada, y a ponerlas a nuestro favor. Es que lo importante es ponerlas a nuestro favor. ¿Cómo poner algo a nuestro favor que no conocemos? Es imposible. Lo importante es conocer primero los principios y saber cómo se manifiestan en tu vida. Entonces está también la ley de la manifestación, ¿cierto? Por eso hay 12. Pero si usted se lleva estas 7 para usted, las otras van a venir por sí solas y las vas a entender por sí solas de una manera más fluida, más tranquila. Cuando lleguen a tu vida no vas a sentir ni golpes, ni totazos, ni nada de eso, sino que va a estar mejor el entendimiento, mejor el conocimiento. Mis amores, me quedo acá. Nos vemos ahora por la noche, 9 de la noche hora Colombia, 9 de la noche hora del este Estados Unidos, nuestra orientación empresarial. Sincroniza tu reloj desde el lugar donde nos estés escuchando, nos puedes pedir el enlace, lo encuentras también posteado en nuestras redes sociales. Los quiero, los amo, nos vemos ahora dentro de un rato. Cuídense, feliz día. Chao, chao.